tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí en este espacio. Hoy es lunes 29 de octubre del año 2018. Los saludo con el afecto de siempre, amigos. Gracias por estar aquí. Donde quiera que ustedes se encuentren, donde quiera que ustedes nos estén viendo, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias, muchísimas gracias, amigos, por hacer clic en este espacio. Inicio de semana, el día de hoy, amigos cibernautas. Bueno, ¿cuál es la nota que hoy circula en todos los medios de comunicación digitales, escritos, medios impresos, todos de este país y de varias partes del mundo también? Pues bueno, la nota que conocemos y que sabemos es la de la votación que se llevó a cabo en estos días a través de las urnas que pues se pusieron a lo largo de este país, no a lo ancho, sino a lo largo, porque simple y sencillamente hablamos que la cantidad de urnas que se pusieron para decidir y que la gente votara a favor o en contra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es decir, de aquel que se encuentra ubicado allá en Texcoco o el de Santa Lucía. Así, déjeme decirle que ayer pues prácticamente se dio a conocer cuáles son las cifras que han prevalecido en estos días y que mantienen al mercado de valores y a la bolsa mexicana pues en un serio aprieto, con pues variaciones que tienen que ver con las votaciones que se llevaron a cabo en estos días y que concluyeron el día de ayer. Va Santa Lucía, amigos cibernautas. Ya sé que usted lo sabe, ya sé que se enteró. Muchos dirán pues que esto fue una burla, una farsa. Creemos que sí, así es. Pero en fin, 1.067.859 personas participaron en la consulta sobre el nuevo aeropuerto. 310,000 personas votaron porque siguiera la obra del nuevo aeropuerto ubicado allá en Texcoco, y 747,000 personas pidieron habilitar la base aérea de Santa Lucía, amigos cibernautas. ¿Qué es lo que ha salido? ¿Qué es lo que se ha manejado? ¿Cómo se ha vivido todo esto? Pues bueno, de muy diversas formas, mentadas de madres para un lado y para otro, defensa de quienes están a favor, defensa de quienes están en contra, pero al final de cuentas, don Andrés Manuel López Obrador se salió con la suya. El nuevo aeropuerto, pues simple y sencillamente, aquel aeropuerto que tiene un avance, se dice, entre un 20 y un 30%, que saldría en aproximadamente 285,000 millones de pesos, que tenía un fondo de recursos públicos de alrededor de 197,000 millones de pesos. Faltaban aproximadamente 85,000 millones de pesos. Lleva una inversión de 60,000 millones de pesos, con una cantidad de gastos no recuperables de 40,000 millones de pesos. Es decir,
En términos generales, hablamos de una inversión de 100,000 millones de pesos. Hay muchas empresas que ya invirtieron, que ya compraron y que esos bienes ya no son recuperables y que desde luego al cancelarse este proyecto tendrá que pagársele. Este es el estilo de Andrés Manuel López Obrador, un presidente electo, no en funciones, que ha tomado el control y el rumbo de este país para desequilibrar lo que muchos pensaban que no iba a suceder. Pero ahí tenemos cómo será la forma de gobierno de quien a partir del 1 de diciembre tomará las riendas de este país. Y el cobarde, sí, el cobarde de Enrique Peña Nieto no fue capaz de defender un proyecto que beneficiaba a todo el país, no de aquellos que apenas y pues desgraciadamente no tienen las condiciones económicas, no están, digamos, o que desconocen, porque viven alejados de las ciudades, porque viven en comunidades, son gente que no tienen los estudios suficientes para conocer de estos temas, que beneficiaba a la gran mayoría del país, de aquella gente que viaja, de aquella gente que viene del extranjero como turista, de aquellos inversionistas que traerían dinero también a nuestro país. Andrés Manuel López Obrador simple y sencillamente les ha dado una patada por el trasero. Es la forma de gobierno que tendremos que irnos acostumbrando, porque en este país solamente los chicharrones de Andrés Manuel López Obrador tronarán a partir del 1 de diciembre. Y no, verdaderamente le diré, no a partir del 1 de diciembre, sino desde el momento mismo en que ganó las elecciones presidenciales. Un presidente en funciones como Enrique Peña Nieto, que no fue capaz de defender un proyecto que contaba con todos los estudios para que ahí se siguiera realizando. Un presidente cobarde como el que tenemos, que no fue capaz de jamás salir a decir públicamente que él como presidente defendía ese proyecto porque tenía la aprobación de las diferentes cámaras de este país, cámaras empresariales que avalaban un proyecto prácticamente de nación. Un presidente de la República a quien la investidura presidencial nunca le vino, nunca le supo o nunca le tomó la medida. Un presidente de la República como Enrique Peña Nieto, que ha preferido salvar el pellejo porque de otra forma no entendemos de qué manera lo tiene agarrado Andrés Manuel López Obrador a Enrique Peña Nieto para que ni siquiera haya salido a abrir la boca y decir que lo que pretendía Andrés Manuel López Obrador era totalmente ilegal. Ha sido una burla para nuestro país la forma tan cínica de ponerle una cortina de humo para ocultar las verdaderas realidades que vive este país, como el desempleo, la inseguridad y otros factores importantes que aquejan a esta nación. ¿Qué autoridad moral tiene Andrés Manuel López Obrador para realizar prácticas fraudulentas como las que acaba de realizar al llevar a cabo esta consulta? ¿Con qué calidad moral Andrés Manuel López Obrador llega a ser presidente de la República cuando él en este momento no tiene la investidura de un presidente en funciones? La gente, amigos cibernautas, no es tonta. Eso de verdad debería de quedar claro. En este momento no hubo nadie del gobierno y el único capaz que pudo haber detenido toda esta burla se llama Enrique Peña Nieto, pero no tuvo la capacidad de abrir la boca para detener esta burla. Sí, es una burla para el pueblo, amigos cibernautas,
porque esto que está sucediendo distrae a la nación de temas tan importantes como el combate a la corrupción, a la delincuencia, a la desigualdad, porque eso se ha olvidado desde que pues prácticamente controla este país, y un presidente en funciones como Enrique Peña Nieto, que cada día se sigue empequeñeciendo. ¿Con qué propósito se le pone una cortina de humo a un gobierno que todavía no entra en funciones? 1.067.859 personas participaron en esta consulta, amigos cibernautas. Y bueno, esto es una verdadera atrocidad. Aquel hombre que hablaba y señalaba las irregularidades, los actos de corrupción, los fraudes y la violación a la ley. Aquel hombre que se vestía de pulcritud para poder hablar y señalar a los gobiernos priistas y panistas de ser corruptos y de cometer fraudes en contra del pueblo, hoy él lo comete a llevar a cabo una consulta popular sobre la votación del nuevo aeropuerto, si se quedaba en Texcoco o se iba a Santa Lucía. Se fue a Santa Lucía como era el capricho de este señor. Una consulta que no reunía ni la legalidad, ni la certeza, ni la transparencia que debe de tener una consulta, que no está regulada por la ley, y que por lo tanto esta consulta no debe de ser vinculante con las acciones que pueda llevar a partir del 1 de diciembre. El caso es, amigos cibernautas, que el nuevo aeropuerto pues prácticamente quedará enterrado, y los recursos públicos, los que se invirtieron ahí, se irán a la basura, se irán al fango. Este señor que decía defender los intereses del pueblo, hoy le ha dado al pueblo una forma de decidir totalmente absurda, en la que, como le repito, gente que no conoce de estos temas, gente que vive alejada de las ciudades, que jamás en su vida, desgraciadamente, podrán abordar un avión, que no conocen la necesidad de la prontitud para llegar a sus destinos, para poder llegar a sus asuntos, para poder llegar de otros países y visitar nuestra nación. Gente que no conoce pues prácticamente pues que este nuevo aeropuerto era tan necesario para nuestro país, y que no había necesidad de derrumbarlo, toda vez que ahí ya se tenían estudios pertinentes internacionales para que ahí se llevara a cabo su construcción. En fin, el caso es que tras 40 horas de votación, la consulta para definir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México finalizó formalmente. A las 18 horas de este domingo se cerraron las casillas, aquellas casillas en donde mucha gente fue a votar, no una ni dos, sino 4, 5, 6, 7, 8 veces, las veces que quisiera, donde aquellas casillas incluso el presidente de esa casilla se la llevaba a su casa, donde se detectaron serios errores a la hora de consultar con la credencial de elector y el programa que se tenía para llevar a cabo esta votación. Esta plataforma que nunca dio resultados. Pero ayer ya se cerraron las casillas y las votaciones fueron a favor de los caprichos de Andrés Manuel López Obrador. El ejercicio se realizó, como usted lo debe de saber, para decidir entre las opciones de reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, además de construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía, o bien continuar con la construcción del aeropuerto de Texcoco
y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México, un aeropuerto que se encuentra totalmente saturado. En México se instalaron 1073 mesas de votación en 538 municipios, de acuerdo con la plataforma México Decide. En esos territorios habita el 82% de la ciudadanía. Para participar las personas solo requerían presentar su credencial de elector. Andrés Manuel López Obrador llamó a todos los ciudadanos a tener confianza en que se respetará lo que la gente decida. Sí, pero hubo gente que votó en varias ocasiones y no queremos pensar aquellos acarreados que el propio Morena llevó para salirse con la suya el próximo presidente en funciones de este país. Así que, ¿de qué sirve lo que dice Andrés Manuel López Obrador si las elecciones estas, a pesar de que eran ilegales, él las avaló? Pero además, elecciones en las que no hubo transparencia, en las que no hubo certeza jurídica, amigos cibernautas. Es decir, unas votaciones totalmente burdas, falsas y totalmente alejadas de lo que marca la Constitución en su artículo 35 constitucional. Así que esta decisión manipulada por Morena simple y sencillamente traerá repercusiones en nuestro país, como lo estamos viendo en la Bolsa Mexicana de Valores, en donde nuestra moneda sigue cayendo, el dólar sigue subiendo. Claro que afecta, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador lo quiere negar. Claro que afecta esto porque simple y sencillamente estamos viendo, amigos cibernautas, que la decisión que ha tomado el pueblo no ha sido la mejor decisión, sobre todo si tomamos en cuenta que las elecciones que se llevaron a cabo simple y sencillamente no son las más adecuadas para conocer una decisión tan importante como era el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, amigos cibernautas. Así que estaremos atentos a lo que va a decir, a lo que va a suceder en estos próximos días, cuando nuevamente conozcamos que lo que viene ahora van a ser una serie de decisiones que atrasarán el rumbo de esta nación, que atrasarán el desarrollo de esta nación, cuando ya estábamos encaminados a tener un nuevo aeropuerto que daría prácticamente rumbo a los diversos destinos turísticos que existen en nuestro país. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México prácticamente se fue a la basura, amigos cibernautas, y con esto debemos acostumbrarnos a que de aquí en adelante todas las decisiones importantes se harán de esta manera, sin la absoluta legalidad, sin la transparencia, sin la certeza jurídica, para decirle al pueblo que cuando se equivoque será él y no el presidente de la República Mexicana, amigos cibernautas. De aquí en adelante debemos acostumbrarnos, y bueno, este ha sido el inicio de un mal gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias.